Queridos amigos y hermanos, la paz y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de este medio a todo el mundo, pero vamos a enfocarnos en esta hora, en este mensaje, en la iglesia allá en Perú, en la iglesia de Lima Cercado, donde un pastor amigo, Iván Rubio, es el pastor titular, y un pastor asociado es el pastor Hugo González, con quien nos une una amistad de tanto tiempo, y desde aquí un saludo para él, quien está a cargo del Ministerio de Caballeros, y a su esposa Rosa Cárdenas también. Pero desde aquí quiero saludar también a otros hermanos que también hemos compartido cuando hemos ido a la iglesia, para nada menos que predicando el Evangelio de Jesucristo, y se trata de los hermanos Alcides Escobedo, administrador de la iglesia, Pedro Pucho, que es colaborador del Grupo Pequeño, y todos los hermanos que están colaborando con la obra, porque la obra la hacemos todos, ¿no es cierto? Todos los que estamos inmersos en la mies, en el rebaño del Señor, hacemos la obra, cada uno desde su lugar, y cada puesto es importante, porque es como un gran mural donde cada uno tiene su razón de ser, y el Señor es quien llama justamente a cada uno de sus hijos, hombres y mujeres, para que podamos hacer la obra con alegría de corazón, sobre todo, ¿no es cierto? Y el tema que me compete en esta oportunidad tiene que ver con la Biblia, las finanzas y el crédito, ¿no es cierto? Tengo algo de tiempo, vamos a procurar esbozar algunas líneas al respecto y que el Señor sea dirigiéndonos por su Espíritu Santo, a cual agradezco la oportunidad, que para mí es un privilegio, de dirigirme a esta querida iglesia de Lima Cercado, de la Alianza Cristiana y Misionera en Perú. Pero por supuesto, decíamos, este mensaje se abre también para todos aquellos que tienen la oportunidad de seguirnos. Y en principio, permítame mencionar lo siguiente. Al hablar de la Biblia, las finanzas y el crédito, estamos hablando de dos cosas importantes. La primera, como cristianos, ¿cómo manejamos nuestro dinero? Una pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? ¿Estoy manejando bien los recursos que tengo, sobre todo recursos que Dios pone en mis manos? Y lo segundo también es saber a ciencia cierta que Dios quiere que seamos buenos administradores del dinero para que podamos honrar a Dios, porque ese es el propósito, al final de cuentas, con todo lo que Dios pone a nuestro alcance, ¿no? Para que seamos buenos administradores. Y aquí hablaremos del crédito también. Bien, quiero ir desarrollando este tema, enfocándome en el hecho de que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no es cierto? Esta crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, pues nos ha afectado distintas áreas del vivir del ser humano. Y por supuesto, una de ellas tiene que ver con el área económica. Y estamos seguros de que aún ahí, en esta situación, en este escenario tan difícil y complicado, los que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, sí tenemos de Él su gracia, su sabiduría, para que podamos administrar lo que hay y de donde no hay, el Señor pueda poner para que también nosotros administremos aquello que viene de donde no pensamos que vendría, de donde no pensamos que habría algo más, porque la palabra dice que el Señor pone la semilla para que sembremos. Así es que Dios es el gran proveedor aún en el tiempo de escasez. El Señor es nuestro gran proveedor. Y es evidente también de que necesitemos sabiduría, decíamos, para el buen uso de los recursos, porque de lo que se trata no es simplemente medir la manera como se va quizás moviendo los recursos, sino que de lo que se trata es invertir. De lo que se trata es procurar no que se vaya solamente, sino que pueda retornar de alguna manera también con la gracia y la sabiduría que el Señor nos da. Permítame indicarle lo siguiente. La Biblia nos habla, en primer lugar, de tapa a tapa, la Biblia nos habla acerca del amor. El amor es el primer gran tema de las Sagradas Escrituras. Pero el segundo gran tema es nada menos que el dinero y los recursos. Es el segundo gran tema de la Biblia, el dinero y los recursos. Porque esto tiene que ver también con la provisión de Dios, con la bendición de Dios para con su pueblo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses,
el capítulo 4, permítame leer los versículos 11 y 12. Dice, y que procuréis, dice el apóstol Pablo, tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dos palabras claves aquí. La primera es que dice que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad es la primera palabra clave aquí. Y lo segundo, a fin de que os conduzcáis honradamente. Honradamente es la segunda palabra, el segundo término aquí que vamos a observar. Permítame mencionarle lo siguiente, querido amigo y hermano. En primer lugar, la palabra habla de tranquilidad. Vale decir que si estamos administrando bien el dinero, ¿no es cierto? Eso va a significar de que estamos experimentando tranquilidad. Y la tranquilidad tiene que ver con esa confianza en Dios. Cuando uno tiene confianza en Dios, uno anda tranquilo. ¿Usted está confiando en el Señor? Sabemos que son tiempos difíciles los que vivimos. Muchos han perdido sus negocios, muchos han perdido sus empleos, muchos han perdido su trabajo. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo el gran proveedor. Eso no ha cambiado. Muchas cosas en el mundo están cambiando, pero recuerde esto, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Así es que Dios sigue firme en sus promesas para con nosotros. Dios sigue interesado en bendecir la mesa de nuestras casas. El Señor sigue interesado en proveernos. Y lo que vemos entonces aquí es que el apóstol Pablo dice que procuréis tener tranquilidad. Y la tranquilidad viene cuando usted también esboza un presupuesto, cuando usted anota sus gastos regulares, sus gastos corrientes, ¿no es cierto? Sus gastos que son fijos. Evidentemente tiene que haber también algo para lo que es en este presupuesto los gastos flexibles. Pero en todo esto Dios le dará sabiduría, porque la palabra habla de tener tranquilidad. Los hijos de Dios sabemos manejarnos con la paz interior que viene de Dios. Dios provee esa paz interior. Sobre todo, recuerde que la paz es fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, por haber aceptado, recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted tiene paz. Y también, evidentemente, la tranquilidad, decíamos, es la confianza en el Señor. Pero déjeme decirle algo importante aquí. Trabajamos nada menos que para vivir. No vivimos para trabajar. Por consiguiente, el Señor quiere que haya una armonía en nuestra vida, en nuestra relación con el mundo exterior, que haya una armonía, que haya un equilibrio. No todo tiene que ser trabajo en la vida, pero Dios siempre va a proveer. Y esa tranquilidad también, evidentemente, apunta a tres cosas que quiero mencionar rápidamente. Hay tranquilidad cuando nosotros pagamos nuestras deudas. Y pagar nuestras deudas no significa necesariamente cancelarlas inmediatamente. Significa ir de manera gradual en las posibilidades que Dios nos da, ir cubriendo esas deudas, ¿no es cierto? Ir cubriéndolas. Pero por otro lado, también la tranquilidad viene cuando nosotros pagamos lo justo, lo que es justo. Cuando nosotros pagamos, quizás usted tiene empleados, ¿no es cierto? Usted tiene gente que depende de usted, cuando usted es justo con sus empleados también. Y evidentemente en esa justicia al prójimo, Dios le va a bendecir y esa paz va a comenzar a consolidarse en su vida y en su corazón. Pero por otro lado también, permítame decirle lo siguiente, una responsabilidad grande de todos los cristianos es cuando nosotros le devolvemos a Dios de lo mucho que Él nos da y damos nuestro diezmo y damos nuestras ofrendas al Señor. La palabra siempre habla acerca de honrarle a Él con las primicias, que nada menos vienen a ser las primeras ganancias de la semana, del mes, del año. Y evidentemente, les decía, el tema de dinero, el tema de recursos, es un tema importante que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios. Y cuando nosotros respondemos
a la gratitud de Dios también con gratitud, gratitud con gratitud, entonces nosotros vamos a vivir tranquilos. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 9, les voy a leer, dice la palabra de Dios así, lo sigue. En 2 de Corintios, el capítulo 9, los versículos 6 al 8, dice la escritura así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno, dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la alegría es una expresión de la tranquilidad. Y entonces dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, así como dimos con liberalidad. El Señor, vamos a ver también que la mano de Dios se mueve con liberalidad hacia nosotros. De tal manera que estemos siempre recibiendo lo suficiente y aún más, dice, abundantemente, abundantemente. Porque Dios nunca nos da lo necesario, Dios siempre nos da abundantemente. Es decir, nos da más de lo que pedimos o esperamos. Y aquí quiero hacer a colación a algo también que es importante, mi querido amigo y hermano. Y es el hecho de que cuando nosotros estamos manejando bien los recursos que Dios nos da, es importante tomar en cuenta el hecho de que estamos considerando nosotros que esa tranquilidad que tenemos también nos va a preocupar que nuestros padres, si usted ya es adulto evidentemente, que sus padres, ¿no es cierto?, también tengan tranquilidad. Si usted tiene tranquilidad, sus padres deberían tener también tranquilidad. Y esto tiene que ver ya con el hecho del honrar a nuestros padres. Y la palabra de Dios nos habla que una expresión de esa honra tiene que ver con recursos. Por eso le decía, el amor y el dinero son los dos temas sobresalientes en la palabra de Dios. Y el vivir también velando por la tranquilidad de nuestros padres es algo que Dios va a bendecir, es algo que Dios va nada menos que a devolver en una prosperidad que va a ir en aumento porque honramos a Dios cuando nosotros cumplimos su palabra. Es interesante en 1 de Timoteo, el capítulo 4, le voy a leer 1 de Timoteo, el capítulo 4, o el capítulo 5, el versículo 4. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Fíjense, algo maravilloso que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ojo con esto, y a recompensar a sus padres. Usted ya está en la edad y en la condición de recompensar a sus padres, si es que usted ya formó su propia familia también. Y entonces dice, tengan esto presente, dice, ¿no es cierto? A ser piadosos con su propia familia. Usted no puede pretender tener tranquilidad en el nuevo hogar que ha formado mientras sus padres viven intranquilos, mientras sus padres viven en necesidad. Usted tiene también que velar en lo que le toca por la tranquilidad y el bienestar de sus padres. Y entonces dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué es bueno y agradable delante de Dios? Entre otras cosas, pues velar por la tranquilidad de los padres. Y esto va a bendecir nuestra economía también, por supuesto que sí. Ahora bien, la Biblia dice, no debáis nada a nadie. En Romanos capítulo 13, versículo 8. Significa que estamos nosotros siendo consecuentes con nuestras responsabilidades, cuando no debemos nada a nadie a la luz de la palabra de Dios. Y es interesante, querido amigo y hermano, que también el punto importante es el tema de los créditos, ¿no es cierto? Cómo nos manejamos. Y los créditos tienen que ver también con pagos pendientes y esas tarjetas de crédito que muchas veces nos descolocan, ¿no es cierto?, del ámbito de la tranquilidad en la que Dios quiere que vivamos. Y el gran tema, el gran riesgo con la tarjeta de crédito es que podemos tener la capacidad, ¿no es cierto?, engañosa de gastar más de lo que ganamos o de lo que obtenemos en nuestro trabajo como ingreso por medio del mes. Y entonces ahí vienen los problemas.
Y meditemos bien en esto. ¿Sabe? Quizás no sea necesario tener más de una sola tarjeta, o quizás no sea necesario tener una tarjeta. Algo que usted tendrá que ir evaluando, ¿no es cierto? Los casados como pareja tendrán que ir evaluando esto. Pero es importante considerar, por ejemplo, que tener un crédito hipotecario no es una deuda. Tener un crédito hipotecario, por ejemplo, para la casa, un departamento, un terreno, lo que fuera, no es un gasto, es una inversión. En todo caso, esa es la situación en cuanto a este tema. Pero vestirse y comer con tarjeta de crédito, eso sí es un gasto. Eso no es una inversión. Y Dios tiene que darnos sabiduría para darnos cuenta de esto, ¿no es cierto? De las prioridades en el uso, en la administración de los recursos del Señor. Y cuando usted voy a decirlo de esta manera, cuando usted vaya a soltar dinero, pregúntese, ¿esto es una inversión o es un gasto? ¿Esto trae retribución o no trae retribución? Porque hasta cuando usted ayuda a un hermano, a su prójimo, es una inversión. La Biblia dice, el que presta al pobre me presta a mí, dice el Señor. Así es que la ayuda al prójimo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para con alguien en particular, ahora, por ejemplo, en este tiempo tan difícil que se está viviendo en todo el mundo, alcanzar una ofrenda a alguien, ¿no es cierto? Y una ofrenda de amor no es un gasto, es una inversión. Y debemos aprender a tener, por supuesto, contentamiento con lo que tenemos y proyectarnos saludablemente a seguir creciendo. Porque el estar contento con lo que se tiene no significa estancarse allí. Significa que en el día estoy contento, en este tiempo, y cuando por la misericordia de Dios amanezca el día de mañana, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo para que se sigan sumando tiempos de contentamiento, porque no puedo vivir con el contentamiento de ayer, porque la Biblia dice que cada día trae su afán, y como yo resuelva ese día, ese afán, entonces tendré contentamiento, porque la vida realmente es así. La vida no es estática, la vida es dinámica, y cada día trae su propio afán, dice la palabra, entonces tengo que pedir sabiduría cada día. Qué interesante y qué bueno es saber que la Biblia dice que también las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, cada día el Señor también nos renueva sus misericordias. Y de esto se trata, de enfocarnos bien. Ahora, esto de proyectarnos saludablemente y seguir creciendo, me hacía recordar cuando anoté esto en 3 de Juan, versículo 2. Fíjese lo que dice en 3 de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La oración, aquí nada menos que era con el hecho de que el creyente sea prosperado en todas las cosas. Evidentemente, eso tiene que ver también con las finanzas. El Señor quiere que sigamos creciendo, que sigamos prosperando. Usted no puede solamente mantenerse en el promedio, ¿no es cierto?, que usted suele moverse de sus ingresos de tiempo atrás. Usted tendría que estar creciendo. Usted y yo tendríamos que estar creciendo. Es evidentemente cierto que también hay momentos y momentos en la vida, ¿no es cierto? Pero hay que aprovechar aquellos cuando el Señor dice, ahora es el tiempo. Ahora es la oportunidad. Y para eso hay que estar atentos en una relación personal con Dios, para que el Señor nos hable cada día y nos muestre en sí su voluntad respecto de ese día. Que el Señor pueda marcar nuestra agenda, que nos permita seguir creciendo y no estancarnos. Porque las bendiciones de Dios son como ríos de agua viva, ¿no es cierto? En la vida interior, la paz interior a través del Espíritu Santo también es como ríos de agua viva. Así es que es agua circulando, ¿no es cierto? Usted no puede acaparar todo el agua y guardarla simplemente en una tinaja o un almacén, porque esa agua perdería vida y ya se echaría a perder. El agua tiene que ir corriendo y usted tiene que ir a sacar el agua y usted tiene que volver a sacar el agua y usted tiene que volver a sacar el agua. Así es la vida, es una dinámica todo el tiempo que estemos aquí. Recuerde que usted y yo tenemos un tiempo aquí en la tierra, ¿no es cierto?, para trabajarla. Es un tiempo. El Señor nos ha dado a todos 24 horas al día. De la mejor manera que la aprovechemos es de donde se va a diferenciar cómo vive cada uno en su vida personal, en sus finanzas también.
porque Dios nos ha dado a todos 24 horas al día. Por otro lado, permítame mencionarle que Dios es el propietario de todo. El Señor es el propietario de todo. Y en Ageo, el libro de Ageo, el capítulo 2, versículo 8, dice el Señor: mía es la plata y el oro también. Así es que si tenemos necesidad de los recursos, ¿a quién vamos a acudir? Evidentemente al Señor. A veces tomamos decisiones que no son muy buenas, pero si algo de eso ha ido pasando, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor para tener un capital nuevamente, un capital que se desvaneció, un capital que probablemente se perdió. Pues ese capital solamente puede venir nuevamente de las manos del Señor. Y recuerde que en Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, lo cual no significa estancarnos. Pero cada día nuestro contentamiento tiene que estar acompañándonos porque estamos en el Señor moviéndonos, porque estamos en el Señor confiando, evidentemente. Ahora, la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Así es que el Señor desea que en el área de nuestras finanzas tengamos paz. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Tranquilidad. Que tengamos tranquilidad. Que tengamos esa paz que viene en el Señor. Ahora, recuerde que la paz en el área financiera es disfrutar de lo que se tiene. En Eclesiastés, el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: asimismo, dice Salomón, a todo hombre a quien Dios da riquezas. Esto es lo que Salomón ha visto. Dice, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Dice que Dios da las riquezas y los bienes. Y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Este es un don de Dios. Disfrutar de lo que se tiene es un don de Dios. Y se disfruta cuando hay paz. Y la paz es tranquilidad. Y el Señor quiere que usted y yo vivamos tranquilos. El Señor quiere que usted y yo durmamos tranquilos, que usted recueste su cabeza a la almohada cada noche agradeciendo por todo lo acontecido en el día, con gratitud en su corazón, disfrutando y diciendo: Señor, mañana será otro día, dame fuerzas renovadas. La Biblia dice que el Señor renueva nuestras fuerzas. La Biblia dice que conforme serán los días, serán nuestras fuerzas también. Usted no sabe qué acontecerá el día de mañana, qué tan difícil o complicado puede ser, pero si usted se encomienda al Señor, usted va a amanecer con las fuerzas para poder afrontar ese día con todas las complicaciones que pueda venir. Porque la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que tengamos tranquilidad. En el área de las finanzas también. Ese es el deseo del Señor. Y qué maravilloso cuando el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, es el salmista, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Yo le pregunto, ¿el Señor es su pastor? Y si el Señor es su pastor, usted puede tener estas dos cosas que el apóstol Pablo nos mencionaba. Vivir en tranquilidad, tener tranquilidad, y lo segundo, conducirse honradamente, ¿no es cierto? Conducirse honradamente, sin deudas, y sobre todo agradeciendo siempre al Señor. Es mi deseo que el Señor le siga bendiciendo a usted. Es mi deseo que para usted, que quizás que me está escuchando en alguna parte del mundo, está escuchándome, usted sabe que necesita tranquilidad, porque no la tiene. Sabe que quiere conducirse honradamente, pero como que la presión de las circunstancias le llevan a no ser tan honrado necesariamente. ¿Sabe una cosa? Yo le entiendo a usted, porque todos hemos pasado por situaciones tan diversas cuando no teníamos a Jesucristo en nuestra vida. Pero Jesucristo vino a este mundo para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Quiere usted recibir a Cristo en su corazón? Si usted no tiene a Cristo, repita esta oración conmigo ahí donde usted está. Dios quiere sanar sus finanzas, pero las finanzas no verán la sanidad si primero no empieza la sanidad de mi vida, de mi corazón. Así que usted puede, en este momento, vamos a orar por sus finanzas, pero vamos a orar primeramente por su vida. ¿Quiere seguirme en una oración? Incline su cabeza ahí donde está y ore conmigo. Diga: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Sí, Señor. Señor, no tengo paz en mi corazón. No tengo tranquilidad, mucho menos en mis finanzas. Aun cuando puedo tener recursos, pero no tengo el gozo, no lo disfruto, Señor, porque escucho que en tu palabra
dice que de ti viene el don para disfrutar de los recursos, de lo que se tiene. Señor, ayúdame, te necesito. Señor, quiero abrir las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y me sanes. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Sana mi vida, Señor. Bendice mi hogar. Sana mis finanzas, Señor, también. Padre Celestial, te pido esto, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy seguro que en la misericordia de Dios, el Señor ha acudido a su vida. Porque recuerde, usted tiene que abrir la puerta de su corazón para que Jesús pueda ingresar a usted. No se trata de ir a correr a una iglesia. Se trata de allí, en ese momento que Dios le está hablando, usted abra las puertas de su corazón para que el Señor pueda ingresar en su vida. Y querido amigo y hermano, si las finanzas no están andando bien, no se preocupe. Usted ande bien delante de Dios y las finanzas comenzarán a cambiar de color. Si están de color gris, van a comenzar a tener un color maravilloso, un verde esplendoroso, porque el verde nos habla de vida, ¿no es cierto? Así que el Señor va a bendecirle con todo su amor, porque el Señor quiere que vivamos tranquilos y que nos conduzcamos honradamente en el área de las finanzas. Que el Señor le bendiga a usted. Gracias, querido Pastor Hugo González, por permitirme la oportunidad de dirigirme a la congregación, a los caballeros en particular, y también una oportunidad para bendecir a tantos que en distintas partes del mundo nos están siguiendo y escuchando. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.